Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ya no, la verdad. Estamos de verdad muy felices porque vamos a tener un nuevo tema. Creo que Sí, es un tema que dijimos la semana pasada que queríamos hacerlo, ¿verdad? sí, la verdad Sí. creo que cuando lo mencionábamos en el episodio anterior nos quedó como que, no, sí hay que hablar de esto y Ujú, aquí está. exactamente, entonces, sí, es un tema muy, en lo personal, es muy importante y es la importancia del dominio propio. Ujú, O así sea, es. ¿qué es el dominio propio? Realmente dominio propio es más el poder de controlar tus Mm, emociones, tus pensamientos, tus impulsos, realmente, o sea, literalmente el poder tú de decir no a ciertas cosas que ujú. quizás que en algún momento te guste o algo así, ponerle frenos y someterte a Dios, creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí, no, y realmente Ujú, creo que como bien lo has dicho, es algo que primero todos lo hemos pasado o lo ujú, estamos pasando. Creo que todos los días puede llegar, somos muy vulnerables a ser ujú, tentados, a que pase una situación y, y ver como nuestro lado de ujú, cómo yo voy a controlar esta situación. ujú, Porque como bien lo hemos dicho, nosotros tenemos dominio propio. O ujú, sea, realmente es de todos los días tomar la decisión de nosotros, pase lo que pase, ujú, estar bajo, como bien lo has dicho también, ese sometimiento a Dios, o sea, ujú, someternos a Él, porque Él es ese escudo, Él es esa ujú, fortaleza. Y si estamos con Él, realmente vamos a vencer toda tentación en su mano. ujú, Y, ¿sabes? Para iniciar, me recuerdas mucho uno de mis versículos favoritos, ¿sabes? ujú, Y está en Santiago 4:7 y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ujú, Realmente ahí se nos hace la invitación de someternos a Dios ujú, y todo lo que venga. O sea, literalmente podríamos decir el pecado, el diablo, nosotros lo vamos a poder vencer. ¿Pero ujú, cuándo? Cuando estamos sometidos en él. ujú, Nosotros realmente Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, nos ha dado ese poder. ujú, Entonces nosotros tenemos que saberlo usar todos los días en todas las situaciones. Saber usar ese dominio propio. ujú. No, sí, definitivamente. Y vamos a hablar de algunos ejemplos. Claro. Hablamos del teléfono. Por ejemplo, cuando tú recibes un mensaje como eso, ¡cling! ¿Qué es lo que primero que vas a hacer? Es ir a ver ese mensaje de verdad. Ujú. Cuando las redes sociales, de verdad, tú dices, voy a quedarme unos 5 minutos en las redes sociales. Te terminas quedando unas 2 horas. Sí, Unas, ajá, sí, entonces, sí. entonces, de verdad. Y hablamos también de las series. Hay muchas series ahorita, mucho, de verdad hay mucho. Y en lo personal me ha pasado que yo digo, voy a empezar a ver una serie, voy a ver como solo un capítulo, 2 capítulos, y me termino terminando toda la serie toda la noche, ¿verdad? Sí, y creo que es algo que a todos nos ha pasado. Ese tipo de Ujú, situaciones todos las hemos vivido en la que nos como que nos enganchamos con una serie, una película y cómo eso logra controlarnos tan fácil, o sea, lo fácil que una serie no solo es un capítulo, sino que cuando vemos, como tú dices, a veces hasta en una noche queremos terminarnos eso. O sea, ujú, yo tengo todo como el derecho de ver la serie, pero ahora estoy dejando que la serie domine mi tiempo, domine ujú, mi concentración. ujú, Entonces yo ya no tengo dominio propio. En ese instante, cuando tomo esa decisión, ujú, literalmente perdí el dominio propio, porque dejo ujú, que esas cosas mínimas, entre comillas, ujú, dejamos que nos controlen, entonces no estamos teniendo ese poder de dominio propio. Está bien que quiera ver una serie y yo me digo, me voy a dedicar media hora o ujú, un capítulo. Terminó el capítulo, ten dominio propio para decir no. Hasta ujú, aquí yo dije un capítulo y un capítulo. O ujú. sea, realmente como que nuestra voz, nuestras decisiones tengan peso. Sí, no, Ujú. definitivamente, la verdad. Y una frase que a mí me gusta es todo lo que no puedes controlar, te controla a ti. De verdad la importancia que cuando nosotros no podemos controlar las cosas, es que las cosas o sea, literalmente nos llegan a controlar a nosotros. Si hablamos, por ejemplo, de la historia de Caín y Abel, que está en Génesis 4:6. Dice Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has
ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Perdón, es una palabra que me cuesta un poquito. Ensoñora. Enseñorearás de él. Ahí está. Okay. Entonces, realmente ver esa parte, que cuando tú no puedes controlar, el enemigo te controla. El diablo puede quizás codiciarte, pero tú puedes dominar eso. O sea, el diablo puede venir y decirte, puede empezar a literalmente hablar a tu oído, a susurrarte esto y lo otro, atentarte, exacto, pero tú tienes que dominar eso, porque Dios te ha dado un poder de dominio propio. Entonces, justamente siguiendo con la historia, y dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No puedes evitar de verdad sentir, pero puedes evitar el actuar, ¿verdad? No puedes evitar quizás tú sentir tristeza, sentir desánimo, sentir ansiedad, pero realmente ¿qué vas a actuar después de eso? Entonces, de verdad la importancia de cómo nosotros vamos a estar actuando. Sí, y me gusta cómo lo dijiste, realmente vamos a sentir lo que tengamos que sentir en esos momentos. O sea, si en algún momento pues viene ese sentimiento tal vez de envidia, tal vez sea un sentimiento de enojo, ¿no? Y realmente me gustó la parte de cómo lo dijiste. Creo que todos los días realmente somos muy vulnerables a sentir, pues depende de la situación, si empezamos a sentir tal vez, yo que sea, envidia, por ejemplo, tal vez viene ese sentimiento en nuestra vida, o viene el sentimiento de enojo, cualquier situación nos puede hacer sentir esto, pero en ese caso, ¿qué voy a hacer yo con esos sentimientos? O sea, ahí es donde tenemos que decir, esto no me va a dominar a mí. Yo no le voy a dar cabida a que estos sentimientos crezcan en mí. Porque sentimos y después vamos a actuar. Y fue el caso que tú nos contabas acerca de Caín y Abel. Realmente Caín sentía mucha envidia, mucho enojo hacia su hermano. Y él no tuvo dominio sobre esos sentimientos. Y viene y mata a su hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de esas situaciones? Cuando viene a una persona y nos hace sentir muy enojados, hey, stop, darle un tiempo a que los sentimientos bajen y que tú tengas dominio sobre ellos. He escuchado mucho esa frase de que nunca hables y nunca actúes cuando estás enojado. Y creo que es algo muy sabio, porque cuando estamos al furor del momento, cualquier cosa puede pasar. Y hasta después estás como que no debía haber hecho esto o no debía haber dicho lo otro. Y nos arrepentimos. ¿De qué vale arrepentirnos, verdad? No, realmente es pensarlo en ese momento, dominar esas, o sea, sentir, vas a sentir, pero no actúes. Ten dominio sobre tus acciones, porque de ahí puede venir arrepentimiento. Sí, no, definitivamente creo que cuando estamos felices o cuando estamos enojados, no tenemos que tomar una decisión, porque es como son decisiones que impulsivas, son decisiones impulsivas. Entonces, de verdad la importancia de tener dominio de lo que vas a decir, también de verdad la importancia de eso. Exacto. Entonces, hay otro versículo que la verdad es que me encantaría leerlos, que está en Proverbios 25, en versículo 28, dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Uf, qué fuerte. Qué fuerte ese versículo. Y siento que si lo viéramos en ese contexto, realmente Dios nos habla de una ciudad sin protección. En los tiempos de antes, y lo podemos ver muchas veces en la Biblia, cuando venían pueblos y llegaban a una ciudad y venían y querían tomar esa ciudad. ¿Me entiendes? Podemos ver muchos ejemplos, pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era tal vez el impedimento? Depende de la protección. Lo que lo tenía la ciudad dependía de qué tan fácil iba a ser esto. Muchos tenían muchas guardias, tenían muros grandes, muchos ejemplos, pero había algo que protegía esa ciudad. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo a nosotros? Que realmente si nosotros no tenemos dominio propio,
cualquier cosa va a venir a dominarnos a nosotros. Estamos sin protección. ¿Y quién es esa protección? Es Dios. Y realmente, tal vez regresando al inicio, era cuando decíamos, someternos a Dios nos da esa protección. Vamos a saber cómo actuar, por lo tanto, todas estas situaciones no me van a invadir. Pero si es por el otro lado, pues creo que es obvio lo que puede pasar. Sí, no, definitivamente. Creo que este versículo nos dice literal un montón. Está fuerte comprenderlo de esa manera. Exactamente, que realmente cuando nosotros no estamos sometidos a Dios, y no tenemos ese dominio, no tenemos esa protección, que cualquier circunstancia nos puede llegar literalmente a dejar caer. Entonces, por eso es de verdad la importancia de tener dominio propio, y porque muchas veces realmente solo una cosa que pasa nos llega a destruir todo. Entonces, hay otro versículo que la verdad es que también me encantaría leerlos, que está en Juan 8:34. Y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado está esclavo es del pecado. Y creo que es el punto que también ya hemos como darle una pincelada y ahorita profundizarlo, de tener cuidado con jugar con el pecado. ¿Verdad? O sea, ¿cuántas veces nosotros decimos como que una probadita, no pasa nada? Lo voy a hacer una vez y hasta ahí. Y que queremos como decirnos, soy fuerte y yo puedo hacer esto y no me va a afectar en mi vida espiritual, por ejemplo. Pero no. O sea, tal cual lo has leído ahorita en Juan. Si tú estás en pecado, te vuelves esclavo del pecado. O sea, realmente si tú quieres probar el pecado, quieres ser un pecador. Entonces, ¿qué está pasando con tu identidad como hijo de Dios? ¿Qué está pasando tu identidad como cristiano? ¿Con qué quieres jugar, verdad? No, y realmente también la importancia de verdad de tener ese dominio en medio de esos pecados, porque realmente, porque muchas veces nosotros decimos, está bien, voy a hacer esto, no importa, pero no pasa nada, exacto. Y eso poquito a poquito de verdad te llega a destruir tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque no tuviste dominio sobre el pecado, sino que el pecado te está dominando a ti. Exacto. No, y Dios nos quiere librar de eso. O sea, siento que Dios en su infinito amor y misericordia, en su palabra puedes ver cómo Él dice, aléjate, no peques, porque tal vez esclavo del pecado, ven y acude a mí. Él nos hace ese llamado a Él. Y es que lo hemos leído, realmente Él nos ha dado ese poder de dominio propio. O sea, Él nos lo ha dado porque sabe que somos seres capaces de dominar todas esas situaciones. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando una situación ya nos está dominando a nosotros. Cuando las redes sociales ya se están dominando de mi tiempo. Cuando este pecado ya se está dominando de mi vida. Entonces, son cositas que hay que prestarles mucha atención y decir, no, Dios me ha dado autoridad, Él me ha dado el poder y yo tengo dominio propio. Entonces, yo sé cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo alejarme o cuándo acercarme de ciertas situaciones. Exactamente, no, definitivamente, porque también hay ciertas circunstancias, ciertos círculos que también tenemos que alejarnos, ¿verdad? Porque te impulsan a desestabilizar. Exactamente. Entonces, realmente por eso es la importancia de tener el dominio propio. Y la verdad es que me encantaría leerlos también un versículo, son dos versículos que están en 1 Corintios, que es en el capítulo 9, versículo 24, que esto más o menos habla de los beneficios de tener como el dominio propio. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De verdad, hablando de esta parte de cómo tener dominio en medio de diferentes situaciones,
Realmente creo que en algún episodio también estuvieron dando como este ejemplo, que cuando una persona corre, la Mm, disciplina, los hábitos de lo que se claro. tiene que abstenerse, ¿verdad? Ajá. Pero de cómo nosotros podemos tener dominio propio en medio de muchas cosas que está pasando ahorita en el mundo. Ujú, Porque muchas veces nosotros podemos venir, no, está bien, lo voy a hacer una vez, no, no importa. ujú. Y estamos perdiendo ese dominio. Estamos perdiendo ese control de nuestra Sí, vida y dejando que de verdad el pecado llega a de verdad a meterse en nuestra vida y quizás arruinar todo lo que hayamos logrado. no, y recordando ese ejemplo que tú me dices, ¿verdad? Bueno, que ya lo habíamos puesto, Ujú, de cuando alguien realmente quiere ganar una carrera y está en una maratón o está próximo a, y la constancia que tiene que tener ujú, en ese entrenamiento, pero me gustaría enlazarlo tal vez a una situación que podría pasar. Es que si este corredor tal vez está a un mes o a 2 meses de una maratón, ujú, tú has corrido, o sea, sí ujú. requiere como su constancia, o sea, un buen entrenamiento para poder llegar a la meta. Si no, tal vez te quedas a medias. Sí, no, definitivamente. Entonces, Ujú, ¿qué pasa si esta persona que va a correr, por ejemplo, eh, dice, faltan 2 meses, ujú, voy a, voy a entrenar en la última semana? ujú, O sea, tiene 2 meses de anticipación para entrenar, pero él decide entrenar en una semana. Siento que no llega a la final, no llega a la ujú, meta. ¿Por qué? Porque en ese momento le dio chance, más bien dicho, a la pereza o chance a hacer otras cosas y se olvidó cuál era su objetivo dentro de 2 meses. O ujú, sea, realmente perdió el enfoque. Entonces, así de fuerte también llega a ser para nosotros, tal vez, el decir, bueno, si yo me descuido con un pecado, no pasa nada. Tal vez en ese momento no lo veas, pero conforme vas a seguir siendo tentado, vas viendo qué tan fácil es que tú accedas. ¿Por ujú, qué? Porque estás jugando con ello, porque estás ujú, dándole chance a ello. Entonces ya no estás corriendo la buena carrera, sino que estás ujú, corriendo a la corona incorruptible, a la que sí se destruye, a la que ujú, no tiene ningún fin bueno. Esa es una carrera muy fácil, la que todo le dice sí, no importando las consecuencias. ujú, Pero un buen cristiano realmente, no importando cuánto le duele alejarse de personas, de cosas, de situaciones, si mantienes bien tu mirada y tu enfoque, no vas a ser tentado, mas no vas a caer en eso, porque vas a ser ujú, muy fuerte. ujú. Entonces, realmente así, Sí, ¿verdad? vas a tener ese dominio. Ujú. Exacto, exacto. Sí, no, definitivamente. Creo que ahorita nosotros tenemos que ir contra la corriente del mundo, ¿verdad? Y qué difícil. Ajá. Qué difícil tener ese dominio, venir y decir de, bueno, no, 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 no voy a hacer eso. O sea, siento que muchas veces ver cómo la gente y todo eso es como a veces sí le llega a complicar tener como ese dominio propio también, pero también saber y conocer que los beneficios cuando uno tiene ese dominio propio. Así es, realmente tener Ujú, dominio nos ayuda mucho, es de beneficio para nosotros. ujú, cabal. Entonces, hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que es un versículo en general que a mí me gusta mucho porque siento que realmente, o sea, Dios nos ayuda a tener ese dominio. Así es. Él siempre está con nosotros y Él nos da ese poder. Nosotros literalmente no podemos, creo que es como siempre lo hemos mencionado, por Ujú, nuestras propias fuerzas nunca ujú. podemos y Él siempre de verdad es el único que nos da ese poder. Ujú, Así es. Y realmente como que tal vez dejarlos con eso. Cuando en algún momento ustedes se sientan tentados, se sientan en esa situación en la que tal vez ustedes por sus fuerzas creen que están perdiendo el control en esa situación, decir ujú, ese Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ujú, Dios me ha dicho que tú tienes el poder del dominio propio, es porque Él sabe que yo soy capaz de decirle no a estas situaciones. Entonces, ujú, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te toca decirle no a una salida? No. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te toca dejar la compu, como le decíamos? ujú, Miraste un capítulo y hasta ahí. Ahí lo dejo porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que no quiero sonar tan
religiosa, por decirlo así, pero realmente es así. Realmente a todo decirle yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que es algo que tal vez hemos perdido, que nuestra Ujú, voz tenga esa autoridad, que mi vida tenga esa autoridad. A veces ujú, creemos que podemos hacer todo y somos muy flexibles. No, realmente no pierdas la autoridad que tú tienes. O sea, si tú no quieres hacer esto, di, ujú, yo no quiero hacerlo, sé las consecuencias, entonces stop a todo. Por ujú, más tentativo que se vea, por más ujú, atraído que se mire hacerlo, realmente decir, no, no quiero. Y tener esa fuerza, o sea, sentirte empoderado, pero empoderado en ujú. Cristo. Y que él va a estar ahí, como bien tú lo dices, Él va a estar ahí dándote ese dominio, pero si tú no lo estás permitiendo, si en vez de recibir lo que Dios quiere para ti, estás recibiendo las tentaciones de Satanás, Ujú, entonces lo estás perdiendo todo. No, ujú. decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz tuyo ese versículo todos los días. Ujú. Sí, no, definitivamente creo que sometémonos a Dios, que de verdad Él nos va a dar Así cada es. victoria, Él nos va a dar, porque nosotros por nuestra propia fuerza, porque muchas veces decimos, ay no, yo puedo dejar este pecado, yo puedo dejar de hacer esto. No, o sea, el que te da ese poder del dominio propio es Dios. Creo que Así es. eso es lo que tenemos que tener claro, porque de verdad por nuestra propia fuerza nunca vamos a poder, porque de verdad el único que nos da ese poder es Él. Así es. Ujú. Entonces, Ujú. sí, no, de verdad cada día pongamos en las manos de Dios, pongámonos en las manos de Dios, que sea el que toma control de nuestra vida, que digámosle Dios, dame ese poder del dominio propio para que yo no Ujú. pueda ir a lugares que quizás que no debo ir, hacer cosas que quizás no debo hacer, quizás los pensamientos que a veces nos llegan también, Sí, eso es muy ajá, cierto. A veces nuestro, le dejamos a la mente volar. ujú, No, exactamente, en nuestro definitivo. comportamiento. A veces a mí me ha pasado que una cosita que pasa, yo me enojo y luego es como, no sé, Explotas con ajá, todo, explotas tal con vez. todo, exacto. Mm, Entonces, no, o sea, de verdad es dejar ese dominio, de verdad no dejar que te dominen a ti, sino que tú tenés que dominar el pecado, tus comportamientos, lo así que es. decís, todo, sino que eso de verdad es muy, muy importante. Por eso es que quisimos llamarlo como la importancia del dominio propio, porque yo, o sea, literalmente no hay nada que de verdad nos pueda venir a dejar caer si nosotros tenemos ese dominio propio. Así es. Todo depende de nosotros prácticamente. Ujú, Creo que de ahí sí. se deriva la palabra dominio propio. Es algo que solo nosotros podemos controlar. Yo puedo verte tal vez en una situación y te puedo Ujú, aconsejar y todo, pero al ujú, final tú eres la que va a tomar la situación. ujú, Entonces, realmente dominio propio por tu bien, por ujú, tu cuidado, por tu bien espiritual, ujú. dominio propio, tener ese cuidado para ti mismo. Así es. Exactamente, no, y siento que de verdad la importancia de tener, incluso en Gálatas nos habla de verdad de que el dominio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, Sí. de verdad ver Ujú. esa parte es como, o sea, si yo no tengo ese dominio, es porque yo no estoy sometido a Dios, es porque a mí me hace de verdad falta venir más a Dios, Mm, rendirme más a Él. Entonces está en ujú. Gálatas 5 22 y 23. Entonces dice Gálatas 5 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ujú. Entonces, ver esa parte, que el dominio propio también forma parte, uno de los frutos del Frutos. Espíritu Santo, es ahí como, si uno tiene dominio, es como que de verdad está sometido a Dios. Si uno le hace falta ese dominio propio, es porque, Exacto. Ahí ajá, hay algo. ujú, No, y verlo así es realmente como el Espíritu Santo. Y creo que lo hemos dicho tal vez en todos los episodios y este no va a ujú, ser la excepción. ajá, Realmente el Espíritu Santo es el que va a actuar a través de ti. ujú, Él realmente nos va a dar, o sea, darle lugar.
en Ujú, nuestra vida va a ser que todos esos frutos que acabas de leer ujú, florezcan en nosotros, que los demos exacto. todos los días. La Ajá. templanza, la paciencia. ¿Qué es esto? Es dominio propio. Ujú, Realmente verlo de esa manera, pero si no le doy chance, nunca vamos a verlo trabajar. Realmente exactamente. depende, como lo hemos dicho, de nosotros, depende de nosotros. Sí, no, definitivamente, si nosotros no de verdad no dependemos del Espíritu Santo, llegamos a flaquear. Creo que Y si no dependemos del Espíritu Santo, ¿de quién quieres depender entonces? exactamente. Verlo Ajá. como que solo hay dos lados, Sí, solo hay dos lados. sí, no, definitivamente. A mí la verdad me parece, em, hay muchas veces que yo a veces hablo con amistades, Ujú. personas, y ver de verdad el cambio que ellos han tenido en Mm. medio de diferentes situaciones, la forma de pensar de ellos han cambiado, la forma de vida incluso, ellos dicen, pues no sé, pero es algo pues que Ya no quiero ya no quiero hacer. hacer. Es como ver, wow, o sea, de verdad ves como que el Espíritu Santo ya está trabajando en ellos. Y tú lo notas que es el Espíritu Ujú. Santo, no es como que, ala, ¿cómo la ha hecho esta persona? O sea, Ajá, tú sabes que es respuesta del Espíritu Santo, que está exacto. respondiendo a través de estas personas. Y es que, aunque uno diga no es instantáneo, pero realmente sí se nota el cambio. O Ujú, sea, hoy te puedo ver mal, pero tú tomaste una decisión en la que tú dices, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Yo mañana tal vez no te diga, wow, qué cambio, pero sí empiezas a, a demostrar esos cambios en ti. Tal vez no sean tan grandes, pero empiezas a ver esos cambios de cómo ujú. realmente Dios está transformando tu vida. Sí, no, definitivamente. Él Ujú. siempre va a transformar. De verdad, él siempre va a ver ese cambio. Quizás tú no estás viendo ese cambio, pero las personas a tu alrededor Sí, están se están viendo ese dando cuenta, cambio. así Ajá. es. Ya es como hay más como luz en ti, ya es como tenés como un brillo. Es de Claro. verdad bien interesante, porque creo que en lo personal, cuando acepté el evangelio, pareció bien interesante que a veces personas llegan, es como ala, o sea, veo algo diferente en ti, es como, pero yo no, o sea, literalmente no sé qué es lo diferente, pero es el cambio del Espíritu Santo que está haciendo en ti, es lo diferente que hay en tu vida. Así es. Ujú. Así es. Sin duda alguna es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros, el que nos cambia. Sí, sí, no, y realmente creo que es un tema que quisimos hablar porque de verdad el dominio propio es algo que es muy fuerte y que muchas veces nos cuesta tener ese dominio propio. Ujú. Creo que en lo personal sí me ha costado, a veces cuesta realmente tener como ese dominio propio y también podemos ver como en diferentes, digamos, historias de la Biblia también. Por ejemplo, hablamos de Sansón cuando, Ujú. o sea, cuando estuvo con Dalila y la forma en como al final perdió, literalmente fue arrestado al final por estar con ella Ujú. y la forma en Jugando con como, el pecado. exacto, y David con Betsabé Betsabe. también, entonces la consecuencia de ello es que su hijo se murió, entonces ver esas Que todo tiene consecuencias, consecuencia, ajá, que nuestras decisiones tienen consecuencias, ujú. positivas, negativas, tienen consecuencias. Exactamente, entonces, de verdad, tengamos dominio propio. Así Creo que es. lo que Dios nos manda es tener ese dominio propio porque Dios nos ha literalmente dado ese poder de tener el dominio propio. Ujú, así es. Entonces, creo que es un tema que quisimos hablar y realmente esperemos que esté siendo, Es muy extenso este ujú, tema. la Hay verdad de sí. dónde hablar, pero Ujú, creo que hemos enfocado en lo que queríamos compartir con ustedes en ujú, esta noche. Hemos tocado esos puntos que hemos querido compartir y esperamos en Dios que ustedes logren captarlo con todo amor. ujú, Con todo amor, realmente es algo que incluso nosotras nos sentimos como que, "Ugh", ¿verdad? Porque son, ujú, como lo hemos dicho, luchas de todos los días, luchas ujú. constantes. Pero puede que hoy falle con mi dominio, pero mañana vamos, vamos. Es una nueva oportunidad para demostrar que tú realmente tienes ese dominio, que Dios te ha Ujú, dado ese dominio. Bueno, y realmente creo que ya para finalizar quisiéramos dejarlos con este versículo, tal vez que lo tocamos la semana pasada, ujú, y creo que no está de más. Este fue el versículo que nos dio este tema y por qué no cerrarlo con este, que está en ujú. segunda Timoteo 1:7. Y es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de qué? De De amor poder, de amor y y de de dominio dominio propio. propio. Ujú, O sea,
Dios nos los ha dado. Creo que lo hemos dicho muchas veces en este espíritu, ¿va? En este, en este capítulo. Lo hemos dicho mucho, Dios nos lo ha dado. Es porque Él sabe que somos capaces. Si no, ya fuera por naturaleza tener dominio propio, ¿sabes? No, Sí. Él quiere que nosotros, como que ese esfuerzo, ese un poco de esfuerzo en tomar tus decisiones. El libre albedrío. Oh, segundo tema. Aquí salen temas al chachas. No, pero realmente Él nos ha dado esa libertad de tomar nuestros caminos. Por lo mismo, nos da ese dominio que nos da el dominio para que nosotros tomemos todas las situaciones. ¿De por qué no terminar con ese versículo? Realmente Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, bueno, esperamos que este capítulo realmente haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Para nosotros creo que ha sido muy reconfortante, muy retante, pero bueno, de todo un poquito. Realmente sabemos que su palabra es muy poderosa, muy eficaz. Lo podemos leer muchas veces y siempre hay algo muy especial esperando. Así que en este episodio fue esto, ¿saben? Pues que Dios siempre sea el que los guíe, los tome, déjense usar por Él, déjense tomar por Él y sepan decir sus no y sus sí. No, No quiero. no quiero. Son bromas. Entonces, realmente, pues para nosotras, como lo he dicho una vez más, realmente muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre les decimos, ¿verdad? Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y por acá en YouTube como Guiando a la Verdad. Entonces ya saben, pueden irnos a seguir por allá. Cada semanita pues aquí nos encuentran con un nuevo episodio. Oren mucho aquí por nosotras porque realmente nosotras queremos seguir dando aquí nuestra mía extra con estos episodios. Hemos sentido una bendición ya llegar por aquí. Mayrita, gracias por tus aportes. Realmente yo sé que Dios es usándonos y para ustedes. Realmente, si se ha abierto este espacio, es porque hemos querido compartir algo con cada uno de ustedes. Entonces, nuestro corazón muy feliz de este episodio. Y pues nada, los esperamos en un siguiente, ¿verdad, Marita? Sí. Entonces, que Dios les bendiga. Adiós. Bye.